Acá encontré un dibujo bastante interesante. Es un, un dibujo que considera la vía del nervio facial. Básicamente lo que a ustedes siempre les van a pedir es el sistema de la segunda neurona, que va a tener su nacimiento a partir de lo que sería el tronco encefálico. A partir de esa segunda neurona se consideraría en la estructura externa lo que es el nervio facial. Pero mucho antes de lo que sería la segunda neurona hay una primera neurona que tiene una expresión cortical en el cerebro, en la cuarta circunvolución frontal o área prerolándica o área motora primaria que se denomina, en la parte más baja de esa área. Ahí tiene nacimiento la primera fibra, el primer estímulo de lo que sería de lo que serían en realidad todos los nervios motores que involucran a lo que es cabeza y cuello. Esta vía que se observa acá, que observamos acá, que se entrecruzan algunas partes de las fibras y otras no, que proporciona un componente mixto en la parte superior de cada lado del hemisferio izquierdo, del hemisferio derecho, se denomina ageniculado o vía geniculada, que es una porción de lo que se denominaría, de lo que se denomina vía piramidal o vía motora primaria, o vía motor en realidad. Este ageniculado nace, como les dije hace un momento, en la porción más baja de la circunvolución, de la cuarta circunvolución frontal. Atraviesa lo que sería la cápsula interna por un espacio que se denomina rodilla. Por eso se denomina geniculado, porque pasa por la rodilla. Genu significa rodilla. Y en lo que sería el tronco encefálico, el tronco encefálico, lo que sería el subcomponente más superior, estructura más superior, que sería el mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, se va distribuyendo en los núcleos motores de los pares craneales. En este caso, el nervio facial. En lo que es el nervio facial, parte de sus fibras se van a cruzar de lado hacia el lado opuesto, y parte de esas mismas fibras, en una menor cantidad, van a continuar del mismo lado. Por lo tanto, en una misma estructura nerviosa vamos a tener fibras que van a corresponder al hemisferio contralateral y al hemisferio homolateral, y por otro lado fibras que corresponden en su totalidad al hemisferio contralateral. Eso es importante que lo sepan, no ahora, sino que para el día de mañana, cuando ya sean médicos, porque básicamente esto es para que aprendan para el día de mañana, para cuando sean médicos, el porqué de cuando se produce lo que se denominan accidentes cerebrovasculares, lo que es la parálisis facial siempre se da por debajo, se da lo que sería peribucal. La simetría facial se va a expresar básicamente en la comisura labial, no en lo que sería los músculos periorbitarios, básicamente porque la inervación se compensa con la inervación del mismo lado. En lo que es ya pasando de nuevo al tema, el nervio facial va a ser un nervio mixto. Únicamente acá se expresan las fibras motoras, pero es un nervio mixto que va a estar conformado por fibras motoras, que van a ser fibras centrífugas, como dijimos hace un momento, fibras sensitivas y sensoriales,
que van a estar captadas por una fibra, por una raíz que se denomina, que va a tener un nacimiento un poquito más externo y va a acompañar en todo su trayecto al, al nervio facial hasta la porción laberíntica del nervio facial, que se denomina intermediario de Brigsberg, que va a tener una inervación sensitiva y sensitiva a nivel del conducto auditivo externo, en un área que se denomina área de Ramsay-Hunt, que eso es algo que lo tienen que saber porque básicamente es la única área sensitiva del nervio facial. Y a partir de una rama que se denomina nervio cuerda del tímpano, da inervación sensitiva junto con el nervio lingual, que es rama del trigémino, a la lengua, a los 3/4 de la lengua, 3/4 anteriores de la lengua. Y también presenta un origen real, también presenta fibras vegetativas que van a ser a partir de dos núcleos que se denominan lágrima muconasal o lagrimal, ubicado en la protuberancia, y al núcleo salival superior, también ubicado en la protuberancia, en la parte más baja de la protuberancia, que se van a encargar de la inervación a partir del lágrimo nasal, como se escucha, es fácil asumirlo. Inerva la mucosa nasal y también la glándula lagrimal. Y la porción vegetativa que nace del núcleo salival superior va a inervar lo que sería la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Las fibras dentro del tronco encefálico va a describir un codo, una rodilla, una curvatura que va a rodear a otro núcleo que sería el motor ocular, el núcleo del motor ocular externo, y va a tener una expresión en el sistema nervioso central a partir de un accidente que se denomina colículo facial o eminencia teres. A partir de esa codadura se hace más externo y se expresa ya directamente como nervio propiamente dicho. El origen real del nervio facial va a ser a partir de sus tres fibras. Va a ser su origen motor, va a ser central a partir de un núcleo que se denomina núcleo motor. Básicamente núcleo motor del facial, todo lo que son núcleos motores se denominan núcleo motor de tal, núcleo motor del patético, núcleo motor del hipogloso, exceptuando lo que sería el núcleo ambiguo y el núcleo masticador, que son núcleos el núcleo masticador es del trigémino y el ambiguo es del glosofaringio, del neumogástrico y del espinal. Todos los demás van a tener el mismo nombre que el par craneal que están hablando. Ese sería el origen motor. El origen sensitivo va a ser periférico, porque como dijimos hace ratito, las fibras son centrífugas. Entonces la primera neurona va a estar a nivel de la primera codadura, donde va a estar un ganglio que se denomina ganglio geniculado. Bien. Que se va a ubicar entre dos porciones que ya enseguida vamos a ver.
Ese sería el origen sensitivo o sensorial. Y el origen parasimpático, como dijimos hace ratito, serían a partir de dos núcleos que se denominan núcleo lagrimal o lacrimomuconasal y el núcleo salival superior. Su origen aparente va a ser a partir del tronco encefálico. Vamos a volver a la imagen anterior. Va a ser en el tronco encefálico a nivel de la unión entre la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, que configuran un límite que se denomina surco bulbo protuberancial. Por lo general se lo identifica por encima de la fosita olivar, en una fosita que se llama supraolivar, que está por encima de la oliva vulvar. Bien, ese va a ser el origen aparente, fácil, simple y cortito. Surco bulbo protuberancial. Su trayecto lo vamos a dividir en tres porciones, lo que sería su porción intracraneal, que lo vamos a hacer muy a grandes rasgos, porque son estructuras que ustedes no van a saber identificar, no van a saber, van a ser de memoria ahora en este momento, porque básicamente no tienen conocimientos sobre las estructuras del sistema nervioso central. La estructura, una porción intrapetrosa, esto es la porción, el peñasco del temporal, va a atravesar el peñasco del temporal y se va a exteriorizar a partir de un orificio que se denomina agujero estilomastoideo, que va a estar básicamente entre la apófisis mastoidea y la apófisis estiloides, y se va a hacer porción extrapetrosa o extracraneal. La porción intracraneal va a ser una porción corta que se va a ubicar en un espacio, una cisterna que se denomina ángulo pontocerebeloso. Va a formar el pedículo medio de este ángulo y va a estar relacionado con el nervio vestíbulo coclear o acústico y una arteria que se denomina arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, que sería esta arterita de ahí que le proporciona una irrigación a partir de una arterita que se denomina arteria laberíntica, que ingresa junto con estas tres estructuras, que serían el nervio facial, el intermediario de Brixberg y el acústico, al conducto auditivo interno, que sería una porción muy corta, aproximadamente 1 centímetro de longitud, a partir del cual se dividen todas estas estructuras. En su porción petrosa vamos a dividirlo en lo que sería en el conducto auditivo interno y ya en el acueducto de Falopio, que sería su porción acueductal, no laberíntica como dije hace rato, que va a estar formado por tres porciones. Lo vamos a ver muy a grosso modo. Tres porciones. Una laberíntica, que sería la porción más interna, que es una porción postero-anterior, de dirección postero-anterior, que va de adelante hacia atrás. Una porción axial. Una porción transversa, que va a pasar por encima de la caja del tímpano, que sería la porción timpánica. Y una porción descendente, que va a estar en relación con la porción mastoidea, por lo tanto se denomina porción mastoidea. Entre esas tres porciones se van a ubicar dos codos. El primer codo es donde se va a ubicar el ganglio geniculado, donde va a finalizar el nervio intermediario de Brixberg. Entonces el nervio intermediario de Brixberg lo vamos a tener que va desde
el surco bulbo protuberancial hasta la primera codadura del acueducto de Falopio. ¿Mm? Todo lo que continúa al acueducto en la segunda porción o porción timpánica y la tercera porción es nervio facial propiamente dicho, y es un nervio mixto. En esta porción el nervio facial propiamente dicho es un nervio motor únicamente, porque la parte sensorial está aparte. Las segundas porciones y la tercera porción, sus principales relaciones son como su misma porción lo identifica. La primera porción se relaciona con el laberinto, con la porción vestibular del oído interno. La segunda porción se relaciona con la caja del tímpano, el oído medio. Y la tercera porción o porción mastoidea se relaciona con las celillas mastoideas de la apófisis mastoides. Todas estas son celillas que contienen aire básicamente. Después de eso, el nervio se exterioriza a partir del orificio del agujero estilomastoideo y se ubica dentro de una glándula que se denomina glándula parótida. Es una relación intraparotidia junto con lo que sería la vena yugular externa y la arteria carótida externa, que van a estar acompañando, no directamente, no van a estar en contacto directo con el nervio, sino que van a estar todos inmersos en lo que sería la glándula parótida a este nivel. Y a este nivel se va a bifurcar, va a dar sus ramas terminales. Y acá va a finalizar el nervio facial. Bien, su finalización es intraparotidia, extracraneal. En sus tres porciones, es como le dije recién, básicamente sus relaciones son con las estructuras nerviosas que componen el ángulo, el pedículo medio del ángulo pontocerebeloso. En su porción intrapetrosa, su relación con los diferentes, el oído medio, el oído interno, la apófisis mastoides, y en su porción extrapetrosa su relación más importante va a ser con la glándula parótida y con la arteria carótida externa y la vena yugular interna. Lo siguiente a tener en cuenta es sus ramas colaterales. Básicamente, en su primera porción, que sería la porción intracraneal, no presenta ramas colaterales el nervio facial. El único nervio que presenta ramos, en este caso terminales, en su porción intracraneal va a ser el nervio trigémino. Todos los demás van a tener van a darlo en la periferia. Entonces, en este caso, el nervio facial va a tener ramas colaterales en su porción petrosa, o van a ser ramas colaterales intrapetrosas, y en su porción extrapetrosa también va a tener ramas colaterales. De la porción intrapetrosa, las ramas más importantes que van a dar va a ser a nivel de los hiatos de Falopio. En realidad el principal va a dar, o sea, a nivel, el hiato de Falopio se encuentra aproximadamente a la altura del primer codo, donde se encontraría el ganglio geniculado. A esa altura va a dar la rama petrosa superficial mayor, que junto con la rama profunda mayor, petrosa profunda mayor, que es rama del glosofaringio, van a formar un nerviecito acá que se llama nervio ovidiano, que va a atravesar el agujero rasgado anterior y se va a ubicar directamente en el conducto ovidiano, en el canal ovidiano, y va a buscar al ganglio efenopalatino para dar inervación a la mucosa
eh, nasal y a la lagrimal. Eh, Básicamente va a ser un ramo parasimpático. Otro ramo parasimpático va a ser el nervio petroso superficial menor, que van a ser a la altura del el hiato de falopio accesorio, que se va a unir con el otro profundo menor y se van a dirigir también a partir del conducto, en realidad directamente a partir del agujero rasgado. Van a buscar el ganglio óptico del, del nervio mandibular o el nervio maxilar inferior. En realidad me parece que sale en conjunto con el nervio. Después, dentro de lo que sería la segunda porción, que está en relación con la caja del tímpano, hay un nervio muy importante que se denomina nervio del músculo del estribo, que inerva básicamente al músculo del estribo. Es un ramo motor y su función es básicamente a partir de la contracción de ese músculo se produce la movilización de los huesecillos del oído medio, del estribo en este caso. Antes de la salida la tercera porción, lo que sería la porción mastoidea, proporciona una rama anterior que se va a denominar nervio cuerda del tímpano. Antes de la salida del agujero estilomastoideo, va a atravesar la caja del tímpano en relación con el tímpano, la membrana timpánica y el manguito del martillo, y se va a exteriorizar a partir de una cisura en la cara inferior de la base del cráneo que se llama cisura de Glaser, que es lo que nos delimita básicamente la porción articular y no articular de la cavidad glenoidea del temporal. Ahí inmediatamente busca al nervio lingual, que va a ser rama terminal del nervio mandibular o nervio maxilar inferior, y van a dar inervación sensorial a la lengua, a los 3/4 anteriores de la lengua. Después, antes de salir, también hay una rama anastomotica para el 10º par y la rama sensitiva para el conducto auditivo externo, que es la rama sensitiva del área de Ramsay-Hunt. Y las ramas extrapetrosas, que la da básicamente la primera rama la da inmediatamente, sale del conducto del agujero estilomastoideo. Va a ser una rama anastomótica con el 10º par, que forma un ansa que se denomina ansa de Haller. El nervio vago va a salir por el agujero rasgado posterior, entonces va a formar un nervio comunicante. Un nervio que es motor, que va a inervar la parte motora de la parte auricular posterior junto con una rama del plexo cervical superficial. Va a inervar la parte motora de los músculos del pabellón de la oreja y el músculo occipital en su parte posterior, que se denomina nervio auricular posterior. Un nervio que se dirige de forma descendente hacia el vientre posterior del digástrico, que sería el nervio del digástrico, y se describe también una pequeña ramita lingual que es inconstante. Sus ramas terminales van a ser, bueno, eso finaliza lo que serían las ramas colaterales. Básicamente las ramas colaterales importantes van a ser la petrosa superficial mayor, el nervio cuerda del tímpano,
y y ninguno más. En realidad esos dos son las ramas más importantes. Y el nervio del músculo del estribo. Y el nervio facial va a finalizar en su parte dentro de la parótida a partir de dos ramas terminales, que serían la rama temporofacial y la rama cérvico-facial. Bien. Estas ramas van a tener otro tipo de bifurcación. No van a tener, o sea, cada rama se va a desprender en un determinado número de ramas. No son tomables la mayoría, porque básicamente el nervio facial finaliza con esas dos estructuras, pero por lo general, si ustedes ven este dibujo, acá se ve lo que sería la salida por el agujero estilomastoideo, la porción extrapetrosa ya relacionándose con la parótida, dando la rama auricular posterior, dando la rama en realidad esto sería la rama cervical, que sería la primera rama terminal del nervio cérvico-facial. La segunda rama sería la rama bucal inferior, que sería esta de acá, o rama bucal. La rama cigomática, perdón, esta sería la rama cigomática, la rama bucinatoria y la rama temporal. Pueden tener otros nombres, en la mayoría de los libros tienen otro tipo de nomenclatura, otro tipo de nombre. Por ejemplo, la rama temporal también se la denomina frontotemporal, porque acá esta ramita ya es directamente frontal y inerva todo lo que sería el músculo frontal. La rama cigomática también se lo puede encontrar como orbitaria, la bucinadora, en realidad se mantiene el nombre. La bucal, esa sería la bucal superior, la bucal inferior, la bucal sería la bucal inferior, y esta sería una rama marginal que se denomina, que es la rama mandibular, una rama más gruesa. Por lo general se lo divide en 5 ramas, que sería la temporal, la cigomática, la bucal, la mandibular y la cervical. Esas son las 5 ramas terminales de los troncos terminales del facial ya directamente, que serían el nervio temporofacial y el nervio cérvico-facial. Bien. A modo de resumen, todo lo que es pares craneales, y a modo de ejemplo acá tenemos el nervio facial, siempre vamos a tener la misma estructura de desarrollo. Todo lo que sería un examen oral o escrito o lo que sea, siempre vamos a tener que explicarlo básicamente de la misma forma. ¿Qué tipo de nervio es? En este caso un nervio mixto, porque presenta fibras sensitivas sensoriales a partir de una raíz, que es el nervio intermediario de Brixberg, una raíz motora, que es el nervio facial propiamente dicho, que también presenta fibras parasimpáticas. Los orígenes, si tiene origen motor, si tiene origen sensitivo va a ser periférico, si tiene fibras parasimpáticas o vegetativas. En este caso va a tener un núcleo motor, que va a ser el núcleo motor del facial, sensitivo, que va a ser el ganglio geniculado. En algunos libros le aparece como origen real el fascículo solitario, que en realidad el fascículo solitario yo por lo menos no lo tomo como un origen real, porque esa sería la segunda neurona de la vía sensitiva, es una vía ya de llegada, pero como parte central del sistema, o sea, como parte central del par craneal, como primera neurona central, sí se lo podría catalogar como origen.
y el origen parasimpático, que sería el lácrimo muconasal y el salival superior. El origen aparente, que sería el surco bulbo-protuberancial. Su trayecto, que a grandes rasgos yo lo hice como intracraneal, intrapetroso y extrapetroso. Y sus ramas, que serían las colaterales y las terminales, de la cual es la más importante siempre en el caso del nervio facial son las terminales, que básicamente es temporo y cervicofacial. Bueno, gente, fue un poquito largo el tema, se me hizo un poquito largo. Espero que para el, en realidad es más que nada para darle un ejemplo de lo que serían, cómo se explica los demás pares craneales. Los demás pares craneales se explican de manera mucho más sencilla. Incluso este nervio se lo explica en básicamente 10 minutos, 5 minutos. Menos 5 minutos. Ya cuando le vayan agarrando ritmo, va a ser un nervio va a ser un tema demasiado simple, demasiado sencillo y algo demasiado lindo, demasiado un tema demasiado lindo de ver. Los demás pares craneales son un poco más sencillos, a excepción de lo que sería el nervio trigémino, que ese sí es un poquito largo, pero bueno. Bueno, les deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias por su atención. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en YouTube, compártanlo con sus amigos. Cualquier duda, cualquier consulta, contáctenos por medio de nuestras redes sociales. Vamos a estar respondiendo a la brevedad. Y nada, que tengan buenas noches. Hasta luego.